¿Qué tal a todos chicos? Mi nombre es Peguito, sean todos bienvenidos a un nuevo video más. En el día de hoy comenzaremos con un nuevo manga que realmente está increíble y trata acerca de un chico que por azares del destino terminó enemistándose completamente de su familia, siendo así proveniente de una familia noble. Y todo su infortunio comenzó luego de haberse batido en duelo contra su hermano menor, el cual rápidamente terminó derrotándolo y humillándolo delante de todos los caballeros. Así que dicho esto, comencemos con el video. Comenzando con esta historia nos encontramos en el Imperio de Ares. Lo primero que observamos en el mismo es una gran estatua de un hombre que se encontraba sobre un caballo en el medio de una plaza. Inmediatamente dos caballeros que se encontraban haciendo guardia observando a las personas y cómo éstas se encontraban felices se preguntaban que si acaso no se encontraba todo muy pacífico. En eso el guardia más anciano procediendo a exhalar mencionaba que a qué se refería con pacífico, quién sabía cuándo volverían a actuar los revolucionarios. Y furioso el anciano mencionaba que solamente eran unos campesinos revolucionarios de mierda. Su compañero por otro lado, observándolo algo avergonzado, comenzaba a reírse y le mencionaba que este tenía toda la razón. Mientras continuaba mencionando que había estado todo muy tranquilo recientemente, mas sin embargo, quizás y solo quizás, estos terminaron dándose cuenta que su pequeña rebelión no tenía ningún tipo de sentido. El guardia anciano inmediatamente respondió que definitivamente había estado todo tranquilo últimamente y que tal vez los caballeros del imperio se habían encargado de todos los revolucionarios. Y mientras el hombre se encontraba observando fijamente la estatua mencionaba que él esperaba que todo continuara de esa forma. Pero al mismo tiempo que los guardias hablaban, observamos a un grupo de personas que se encontraban reunidas en un sitio en específico mientras mencionaban observando unos planos que esa misma noche era momento de actuar. Pues el objetivo que estos tenían era de acabar con el emperador y derrocar completamente el imperio. El hombre que parecía ser el comandante de esta operación procedía a mencionar que esa era la única manera de recuperar el reino, mientras que todos sus compañeros se encontraban serios observando lo que éste decía. Y mientras observaba un pelirrojo que se encontraba justo enfrente le mencionaba que su papel era el más importante de todos, llamando directamente a este chico por su nombre, Logan McLean. El hombre inmediatamente le mencionó a Logan que este debería de proteger el texto secreto a toda costa. Y sí chicos, este hombre es nuestro protagonista, el cual mientras se mordía los labios luego procedió a mencionar que él estaba al tanto de todo ello. Una vez terminada la reunión todos los caballeros procedieron a salir de ese sitio, y uno de estos, el último en salir, terminó alcanzando al prota rápidamente. Y mientras el chico se colocaba al lado del prota le mencionaba a este último que él era todo un patriota, a lo que el prota observándolo de reojo le mencionaba que qué era lo que quería decir. Emocionado el chico continuó mencionando que se refería a proteger el texto secreto. Continuó mencionando que innumerables personas fueron sacrificadas para tomar y proteger el texto secreto del imperio, y el hecho de simplemente poseer ese libro lo convertía en el objetivo número uno del ejército del imperio. El chico continuó mencionándole al prota que este corría ese riesgo para proteger ese libro, a lo que el prota observándolo nuevamente le mencionaba que este hacía que sonara como si el prota se hubiese ofrecido voluntariamente para ese papel. El chico inmediatamente le respondió al prota que por supuesto esto lo habían hecho porque este dominaba las lenguas antiguas, pero protegerlo sin ninguna queja era bastante patriótico. En ese momento, dejando al chico completamente sorprendido, el prota le mencionaba que era suficiente, pues estaba insultando indirectamente al resto de camaradas. El prota continuó mencionando que eso no estaba arraigado al patriotismo, y mientras observamos la mirada furiosa del prota, este mencionaba que se trataba de nada más que pura venganza. En ese momento el prota comienza a recordar su pasado, mencionando que él era un bueno para nada en aquella época. En ese entonces observamos como un chico pequeño había derrotado al prota mientras que los guardias y los civiles que se encontraban presentes mencionaban que era increíble, pues habían sido testigos de la derrota del joven amo Logan en contra de su hermano menor Ronian. Incluso mencionaban que si acaso solamente no habían pasado 3 años desde que el joven maestro Ronian había tomado una espada. Vemos que este chico Ronian se encontraba bastante preocupado mientras llamaba la atención del prota. La gente seguía mencionando a su alrededor que este chico realmente era un genio. Mientras que por otro lado Logan había recibido entrenamiento de caballero durante 10 años y había sido un completo fracaso. Incluso una persona preguntó abiertamente que si acaso ese tonto es el hijo mayor. Todo esto mientras todos los presentes observaban al prota desmayado en el suelo. Fue entonces en ese momento cuando el prota se encontraba tomando la conciencia, sujetando su espada con fuerza, escuchó como uno de los civiles mencionaba que entonces el futuro de la familia McLean era el joven amo Ronian. Cambiando de escena después de esto, observamos como un hombre se encontraba golpeando su escritorio con fuerza mencionando que si acaso había sido veneno de parálisis, y señalando al prota tratándose de su padre le preguntaba al chico que si acaso había envenenado a su propio hermano, preguntándole que si se encontraba loco. El
patriarca de la familia McClane, observando al prota, le mencionaba que si Ronian no podía recuperarse de eso, pero inmediatamente decidió guardar silencio. El hombre se encontraba temblando de la rabia y la impotencia, pero inmediatamente le mencionaba al prota que tenía que irse, dejando al chico completamente sorprendido. El prota del presente, recordando esto, procedió a mencionar que se había vuelto loco por el sentimiento de inferioridad en contra de su hermano y por eso le había causado daño. Y mientras el chico observaba el último recuerdo mientras miraba la espalda de su padre parado en la ventana, este hombre le mencionaba que él ya no era su hijo. El prota nos continuó mencionando que por el pecado de haber lastimado a su hermano lo habían echado de la familia, y eso era lo que este era. El prota nos continúa mencionando que luego de haber sido echado de la familia, este se encontraba vagando por múltiples partes hasta que finalmente decidió convertirse en un mercenario. Y solo después de 10 años de duro trabajo, el prota terminó dándose cuenta de lo terrible persona que había sido en aquel entonces, y para cuando intentó recuperar lo que había perdido, vemos como el prota se encontraba de rodillas sobre un castillo que se encontraba en llamas. Y es en ese entonces que el prota nos menciona y nos revela que ya para él y toda su familia había sido demasiado tarde. Unas chicas que se encontraban hablando en los pueblos procedían a mencionarse que si acaso habían escuchado las noticias, esto mientras observamos a una persona encapuchada que caminaba bajo la lluvia entre el medio de las personas. Una de las mujeres continuó mencionando que ese día se haría público un ahorcamiento en la plaza, y el nombre de ese prisionero era nada más y nada menos que Ronian McClane. Al escuchar eso, el prota se quedó parado en su sitio inmediatamente mientras que seguía escuchando cómo la chica seguía mencionando el nombre del hermano del prota. Este último entonces terminó dándose la vuelta rápidamente y decidió correr a toda prisa hacia la plaza siendo observado por todas las personas. Otro mencionaba que había oído que era un usuario de Aura que había luchado en contra del Imperio en el frente. Mientras el prota se encontraba corriendo, se mencionaba que si acaso la familia real no había escapado, si acaso la familia real no había huido. En eso el prota, pensando en su hermano, se mencionaba que Ronian no debía morir, había algo que este debería decirle, así que por favor, solamente pedía que por favor siguiera con vida para cuando este llegara. Pero para cuando el prota llegó ya había sido demasiado tarde, pues la guillotina descendió a gran velocidad dejando al chico completamente sorprendido. En ese momento uno de los guardias procedió a mencionar que todo el mundo tenía que mirar, pues con eso se le daba fin a uno de los tontos que se atrevió a levantarse en contra del imperio. Observando eso, muchos ciudadanos que se encontraban presentes ante la ejecución comenzaban a alabar al emperador en ese momento. Pero por otro lado, el prota entre lágrimas se prometía tomar venganza en contra del imperio por haber acabado con su familia de esa forma. Y sobre todo por haberle quitado la oportunidad de poder pedir perdón. Ya de regreso con el prota en la realidad, mientras llevaban a cabo el plan de los revolucionarios, observamos como en un castillo una persona gritaba atrás de él, pues él era el pelirrojo que poseía el libro secreto, mientras observamos como el prota se encontraba escapando de un grupo de soldados o caballeros. Y a pesar de encontrarse completamente exhausto, el prota seguía escapando a toda velocidad, pero de un momento a otro terminó topándose contra una pared. Y para empeorar la situación del prota, este terminó siendo descubierto por uno de los caballeros cuando se había encontrado en una habitación sin salida. Justo en ese momento, sujetando con fuerza su espada, el prota se maldecía por su pésima suerte. Inmediatamente el caballero, sin darle tiempo al prota a reaccionar, decidió atacarlo inmediatamente mientras le mencionaba que iban a desvivir al rebelde, pero el prota rápidamente con su espada terminó esquivando el ataque, y mientras lo repelía y observaba fijamente al caballero terminó empujándolo, y para cuando este último se dio cuenta, el prota rápidamente con un movimiento de su espada terminó cortándole la garganta. Justo en ese preciso instante, más caballeros terminaron llegando al sitio y observaban cómo el prota había acabado con uno de sus compañeros mientras procedían a insultarlo. Pero antes de que los caballeros pudiesen reaccionar al prota, el chico se había acercado rápidamente a uno de estos y con su espada terminó acabando con la vida del mismo. Justo por detrás del prota, otro caballero terminó saltando con el objetivo de acabar con el chico, pero el prota fue mucho más rápido y ágil, acabando también con este caballero. Justo luego de haber acabado con ese soldado, el prota se mencionaba que tenía que acabar con todos esos bastardos del imperio, cegándose por la ira, y para cuando se dio cuenta, el prota pudo notar que se encontraba completamente rodeado. Los caballeros, confiados porque tenían al prota completamente rodeado, le mencionaban al chico que cómo se atrevía a robar el tesoro del imperio, mencionándole que tenía que rendirse y entregar el texto secreto de forma inmediata. Sin prestarle mucha atención, el prota, solamente exhalando del cansancio, se preguntaba si acaso ese era el sitio en el cual iba a perder la vida. Pero sorpresivamente una sonrisa se pintó en el rostro del prota, el cual rápidamente procedió a mencionar que si no le dejaban otra opción no tenía nada más que hacer en ese momento, sacando lo que parece ser a simple vista una esfera de color azul que emanaba una gran cantidad de energía, y en el momento en el que el prota la presionó con mucha fuerza, la esfera terminó rompiéndose y comenzó a emanar un color rojo. Es en ese preciso instante que, sonriendo como si hubiese ganado, el prota, acercando su mano hacia su pecho, procedía a mencionar que entonces iban a desvivirse todos juntos.
Sorprendidos ante lo que estaban observando, los caballeros se preguntaban qué era lo que estaba pasando, mientras que una luz poderosa terminaba envolviéndolos en ese instante. Justo luego de eso observamos como un gran destello se hizo presente por una de las ventanas de la torre en la cual se encontraba el prota, y este mismo destello terminó saliendo de todo el castillo. Sumergido en sus pensamientos luego de eso, el prota se mencionaba que una vida llena de arrepentimientos y vivir solamente pensando en la venganza era lo único que había hecho, pero por lo menos lo único que lo reconfortaba era que había podido joder a esos bastardos del imperio. Aún así, el mayor arrepentimiento que poseía el prota, y el cual no lo dejó ir ni siquiera después de muerto, era el simple hecho de no haber pedido perdón a su familia. Extendiendo su mano en ese instante, el prota se mencionaba que ojalá pudiese reunirse con su familia de nuevo en el más allá, y por lo menos ser capaz de poder pedirles perdón. Sorpresivamente para el prota, algo inesperado terminó sucediendo, pues vemos como el chico se encontraba levantándose cuando se veía aún más joven de lo que era en el momento en el que murió y tenía una venda en la cabeza. El prota se encontraba realmente preocupado y asustado por esto. Y mientras procedía a sujetarse la cabeza, el chico se mencionaba que la cabeza le dolía mucho. Bastante preocupado mientras se encontraba sudando, se preguntaba cómo podía estar doliéndole la cabeza si al parecer él se encontraba desvivido. Justo en ese instante una persona terminó llamando al prota joven amo mientras le mencionaba que si acaso se encontraba bien. Observando a este chico, el prota le preguntaba a este quién era, a lo que rápidamente se dio cuenta que se trataba de Rick. El sirviente de manera muy tranquila le mencionaba al prota que sí, él era su sirviente principal, Rick, preguntándole al joven amo cómo se encontraba. Bastante sorprendido, el prota solamente se mencionaba que Rick había muerto hace aproximadamente 30 años, preguntándole al chico mientras lo señalaba que cómo se encontraba vivo. Esto al mayordomo lo dejó completamente sorprendido, pues las palabras del prota lo dejaron completamente conmocionado, e inmediatamente mientras se ponía a darle la espalda al prota procedía a gritar que creía que el señorito se había hecho mucho daño en la cabeza, exigiendo de forma inmediata que tenían que traer a un médico. Entonces vemos como el mayordomo del prota le decía a una de las sirvientas que tenían que ir de inmediato a conseguir a un médico, mientras que el prota seguía impresionado observando lo que estaba sucediendo por la ventana de su habitación. Observando desde su ventana el símbolo en el escudo de los caballeros y las armaduras y al mismo tiempo los estandartes en las paredes, el prota se mencionaba que el símbolo de la familia estaba por todas partes, preguntándose si acaso ese era un sueño, pues era el símbolo de la misma familia que lo había expulsado hace muchísimo tiempo atrás. En ese instante un pequeño niño terminó irrumpiendo en la habitación del prota mientras lo llamaba hermano y se veía un poco nervioso. El chico entonces le preguntó al prota que si acaso se encontraba bien, a lo que este último, bastante sorprendido y preocupado, se mencionaba que esa voz la podía reconocer donde quiera que fuera. Observando al pequeño niño que había entrado a su habitación, el prota le mencionaba a este que si acaso se trataba de Ronian. El pequeño niño, sudoroso mientras se encontraba temblando y desviaba la mirada, se encontraba en la habitación del prota, y este último entonces, recordando eso, se mencionaba que esa escena la recordaba perfectamente, pues eso había sido justo después de haber tenido su primer duelo entre hermanos. El prota nos continúa mencionando que había perdido patéticamente en contra de su pequeño hermano, y cuando vino a visitarlo el prota simplemente terminó gritándole y mandándolo a la M, al mismo tiempo que le afirmaba al chico que no era más que el simple hijo de una concubina. Y a pesar de todos los insultos y los malos tratos, Ronian nunca dejó de seguir al prota a todas partes. Después de ese día, Ronian no lo volvió a visitar más. Sujetándose la cabeza de la vergüenza y de la ira que sentía hacia sí mismo, el prota se encontraba también escuchando cómo su pequeño hermano preocupado lo llamaba por su nombre. Pero en ese instante el sirviente principal del prota, interponiéndose en el camino de su pequeño hermano Ronian, le mencionaba al chico que el joven maestro Logan necesitaba descansar un poco más. Así que por esta razón el sirviente le pedía a Ronian que dejara a Logan tranquilo para que pudiese descansar. Pero justo en ese momento Logan le procedió a gritar al sirviente que no pasaba nada. El sirviente, algo confundido, le preguntaba que a qué se debía ese cambio de actitud, y mientras el prota se encontraba sonriéndole a su pequeño hermano, le preguntaba a este último que si acaso podía acercarse un poco hacia su cama. Y Ronian, al escuchar que Logan lo estaba llamando, inmediatamente comenzaron a brillarle los ojos para luego pasar a acercarse rápidamente a la cama de su hermano. Rápidamente Logan terminó quitándose las sábanas y mientras intentaba acomodarse en su cama, escuchaba cómo el pequeño Ronian se disculpaba con y le mencionaba que debía de haber tenido más cuidado en su duelo. Ante esto, el prota le mencionó a su pequeño hermano que no pasaba nada y que este no necesitaba seguir disculpándose. Mientras le sonreía, el prota le mencionaba que no había hecho nada malo después de todo y que él había sido el perdedor y el cual tenía que aceptar las cosas tal cual como eran. Pero cuando el prota intentó decir algo más, inmediatamente su voz comenzó a quebrarse y el chico comenzaba a temblar. Rápidamente se tapaba la cara mientras todo su cuerpo se encontraba temblando, y Ronian le preguntaba a Logan que si acaso se encontraba bien, ya que realmente parecía necesitar descansar. Es en ese preciso instante que el prota lo único que se podía mencionar era que alguien tan amable como su pequeño hermano fue asesinado injustamente.
Furioso consigo mismo y por todo lo que había vivido, el prota se mencionaba que su hermano había luchado en el frente por orden del reino y terminó siendo asesinado por el imperio. Y es en ese instante que mientras Logan colocaba sus dos pies sobre el suelo y se apoyaba de su hermano para levantarse sujetándolo de los hombros, procedía a mencionarle a su querido hermano que lo sentía. Y mientras las lágrimas comenzaban a salir de los ojos de Logan, este observando fijamente a su hermano le seguía mencionando que lo sentía mucho, para luego continuar abrazando a su pequeño y querido hermano. Ronian, al observar este comportamiento de su hermano, le preguntaba a este último que por qué se encontraba llorando, pero inmediatamente el chico comenzó a sentir la calidez del abrazo de su hermano y comenzó a llorar también. Fue un momento bastante conmovedor entre hermanos donde ambos se encontraban llorando mientras se abrazaban. Ya momentos después de eso, Ronian le mencionaba a Logan que vendría a visitarlo otra vez, mientras se despedía de su hermano con una sonrisa en su rostro y tenía los ojos bastante hinchados de llorar. Y el prota en esa misma situación procedió a despedirse de su hermano menor con una sonrisa mientras le mencionaba al chico que tenía que ir a descansar. En eso vemos como el prota se encontraba realmente feliz por lo que acababa de hacer con su pequeño hermano, pero inmediatamente su expresión cambió y mientras observaba por la ventana el chico se mencionaba que si todo eso no era un sueño, entonces realmente estaba de vuelta en el pasado. Y por consiguiente a esto, ahora necesitaba cambiar todo. Justo en ese preciso instante, alguien terminó llamando la atención del prota sacándolo de sus pensamientos y se trataba de una de las criadas que mientras se inclinaba hacia el prota procedía a disculparse con esta y podemos notar que la chica también se encontraba un poco atemorizada ante el prota. Sin comprender del todo Logan por qué la criada se encontraba disculpándose, le preguntaba a esta última por qué se encontraba disculpándose. En ese preciso instante, Rick se interpone en el camino de la criada mientras le mencionaba al prota que al parecer Mari había interrumpido el descanso del señorito. Al mismo tiempo, este le mencionaba que había olvidado mencionar y advertirle a todas las demás criadas. Rick inmediatamente le mencionaba al prota que lo sentía llamándolo joven amo y le afirmaba que eso no se iba a repetir de nuevo. Al escuchar eso y tapándose la cara de la vergüenza, el prota se mencionaba que es cierto, él también solía ser un maltratador con los criados. Dejando la situación de lado, el prota inmediatamente procedió a mencionar que estaba bien y que ella no había hecho nada malo. Le pidió a Rick entonces que le traera un bolígrafo y un papel, ya que necesitaba anotar algunas cosas. Tanto la criada como el sirviente se quedaron completamente sorprendidos por lo que acababa de decir el prota. Y mientras ambos sirvientes se encontraban malinterpretando las palabras del prota, el sirviente principal le preguntaba al prota que qué era lo que le iba a hacer a Mari con un bolígrafo y un papel. Ya algo furioso porque se encontraba malinterpretando todo lo que decían, el prota procedió a gritar que solamente tenía que mandar a la chica afuera y traerle lo que le había pedido. Luego de eso observamos cómo el sirviente había cumplido con lo que le había pedido el prota, pero a mi parecer había traído demasiado papel. Cumplida su misión, el sirviente le mencionaba al prota que le dejaría todas las cosas sobre su escritorio, y mientras el prota procedía a tomar asiento le agradecía a este y le mencionaba que podía retirarse. Al mismo tiempo le mencionaba que tenía que asegurarse de no dejar entrar a nadie a su habitación. El sirviente, bastante sorprendido, se preguntaba y le preguntó al prota directamente que si este acaso acababa de darle las gracias. Preocupado por el estado de salud del prota, el sirviente le preguntaba al chico que si acaso se encontraba realmente bien y que si acaso no le dolía la cabeza, a lo que el prota cada vez más comenzaba a enfurecerse. En ese instante el prota decidió gritarle al sirviente mencionándole que le había dicho que se fuera inmediatamente, a lo que este último, exhalando de alivio, pues el prota seguía siendo el mismo, le mencionaba al chico que sí, muy amablemente. Y pese a toda la situación, el sirviente entonces le mencionaba al prota que por favor tenía que descansar un poco, dejando al chico bastante cansado y exhausto por lo que acababa de suceder. En ese momento el prota, tapándose la cara de la vergüenza, escuchaba como su sirviente principal le mencionaba a Mari, la criada que había entrado hace un rato, que como el prota acababa de gritar parecía que todo se encontraba bien, pidiéndole a la chica que regresara a trabajar inmediatamente. En eso el prota comenzó a mencionarse que tenía que ser paciente, pues todas esas cosas que estaban pasando eran consecuencia de sus propias acciones. Aún así, volviendo a enfocarse, el prota se mencionaba que lo más importante ahora mismo era registrar todo lo que sucederá en el futuro. Rápidamente el prota comenzó a mencionarse algunas cosas como por ejemplo la guerra contra el imperio que sucederá dentro de 10 años, un desastre que hará caer no solo a su familia sino que también a toda la nación. Comenzando a notar todo esto en las hojas, el prota se mencionaba que evitar eso era su objetivo, pero antes de ello también habían algunos otros pasos que considerar, como por ejemplo la guerra del feudo que ocurrirá dentro de un año, que comenzará tan abruptamente que destruyó parcialmente a su familia, llevando y sumergiendo hacia su familia en tiempos oscuros, por lo cual necesitaba prevenir eso primero. Pensando en todo esto, el prota entonces procede a mencionar en voz alta que lo primero en ese momento era, pero inmediatamente observamos un tablero de ajedrez en otra habitación que se encontraba prácticamente a oscuras. Vemos a un hombre que se encontraba parado observando por una ventana mientras que alguien por detrás de este lo llamaba patriarca. Se trataba de nada más y nada menos que el padre del prota. Y en ese instante esta persona procedió a mencionarle al patriarca que el joven maestro estaba allí para verlo, a lo que el patriarca
volteando en dirección hacia la persona que le hablaba preguntaba si se trataba de Logan. Antes de que todo esto sucediera, observamos cómo una persona se encontraba caminando por los castillos de la mansión de la familia McClane y las criadas que lo observaban se encontraban bastante asustadas y atemorizadas. Incluso los sirvientes masculinos al observar a esta persona inmediatamente comenzaban a alejarse de él bastante preocupados. Y resulta ser que de la persona de la cual todos ellos se encontraban escapando era nada más y nada menos que el prota, pero justo en ese instante una de las criadas terminó topándose con el prota en el pasillo, y ante la impresión y la sorpresa de poder observarlo, la señorita terminó dejando caer todas las sábanas en el suelo y cayendo ella también junto con las mismas. Y ocurriendo todo esto a escasos metros de donde se encontraba el prota, la señorita pensaba que estaba acabada. Comenzó a mencionarse mientras estaba temblando que qué hacía, porque tuvo que caer justo enfrente del joven amo de entre todas las personas, por lo cual ya se daba por muerta. Pero sorpresivamente algo que la señorita no se esperaba terminó sucediendo. El prota le tendía la mano y le preguntaba a esta última que si acaso se encontraba bien. Ante la amabilidad del prota y sin reaccionar ante esto, la señorita le mencionaba que se encontraba bien, agradeciéndole al prota por ayudarla. Pero inmediatamente la expresión de la señorita terminó cambiando rápidamente al ver la sonrisa de psicópata y maniático que tenía el prota mientras le mencionaba que no era para tanto. Inmediatamente la señorita comenzaba a gritar mientras que algunas lágrimas salían de sus ojos. Esta criada inmediatamente terminó colocándose de rodillas ante el prota y le mencionaba que ella había cometido un gran error, comenzando a clamarle que por favor la perdonara y no acabara con su vida. Ante esto y bastante impresionado, el prota le preguntaba qué era lo que estaba pasando, porque de repente se encontraba actuando de esa forma. Ya momentos después, mientras la criada se marchaba con las sábanas, el prota bastante sorprendido se mencionaba que suponía que una persona no cambiaría de la noche a la mañana y era extraño después de todo. Fue entonces que el prota comenzó a mencionarse que es cierto, él suponía que ellos también necesitaban algo de tiempo para adaptarse a los nuevos cambios. Y mientras miraba su reflejo en uno de los espejos cercanos, el prota se mencionaba que solamente necesitaba tomarse su tiempo y mostrarles a todos que realmente había cambiado. Y mientras sonreía observándose su reflejo, el prota se mencionaba que si acaso su sonrisa era la que daba miedo, pero en ese momento el chico llegó a la conclusión de que eso no era lo que realmente afectaba. Ya luego de esto, el prota había llegado con un sirviente justo delante de la puerta de la oficina de su padre, mientras que el sirviente procedía a llamar al patriarca mencionándole que el primer joven maestro se encontraba allí para verlo. Al pensar en su padre, el prota se encontraba algo nervioso, mientras recordaba cómo este último le había dicho antes de expulsarlo de la familia que este ya no era más su hijo. El prota entonces comenzó a mencionarse que en su vida anterior estuvo resentido con su padre durante años después de ser expulsado. Era un padre de corazón frío que había renunciado a cualquier expectativa que tenía de su hijo, y no lo visitó, ni siquiera visitó a su hijo ni un segundo cuando este se derrumbó después de haber sido herido en un duelo oficial. El prota incluso lo llegó a considerar como un padre cruel y despiadado que había desechado a su propio hijo. Ante esto, el prota se mencionaba que había sido un estúpido al pensar que algo como eso llegaría a cambiar. Justo en ese momento, la puerta de la oficina de su padre comenzaba a abrirse, y mientras Logan intentaba actuar con naturalidad, procedía a llamar a su padre, el cual observamos a primera vista que seguía observando por la ventana. Justo en ese momento el prota procedió a saludarle y le mencionaba que él, Logan, su hijo, se encontraba presente. Fue entonces en ese instante que el patriarca terminó volteando hacia donde se encontraba el prota y lo terminó llamando por su nombre. Al mirarlo fijamente, el prota comenzaba a sentirse bastante triste mientras pensaba en su padre y se mencionaba que realmente lo sentía, mientras se mordía los labios y comenzaba a temblar. Ante eso, el prota solamente podía pensar que su padre se veía mucho mejor de lo que él creía. En ese instante su padre le preguntaba que qué era lo que le estaba pasando. De esta forma se nos presenta a este personaje como el patriarca de la casa del barón McClane, Patrick McClane. Algo sorprendido, el prota se mencionaba que él esperaba eso después de todo y que su padre realmente era frío, aunque bueno, para él habían pasado 20 años, pero para su padre este le veía la cara todos los días en esa época. Inmediatamente el prota le mencionaba a su padre que él se encontraba allí porque le gustaría obtener su permiso para entrar en entrenamiento aislado en la parcela de la familia. Algo sorprendido, su padre le preguntaba al prota que si realmente deseaba experimentar el entrenamiento aislado. Al escuchar esto, el prota se mencionaba que qué tenía que hacer para ganar la guerra regional. Inmediatamente se mencionó que la respuesta era completamente simple, y esta era fortalecer todas las fuerzas del territorio. El prota entonces como ejemplo procedió a mencionarnos que fortalecer las fuerzas de caballeros y soldados, reforzar y desarrollar las armas, y varios métodos más que tenía en mente, pero para todo eso y para que todo eso sucediera necesitaba dinero. Necesitaba mucho dinero. Pero algo que complicaba este objetivo era que por desgracia los McClane, su familia, eran famosa en todo el reino por ser la familia mendiga, y el prota nos afirma que ellos nunca tienen dinero. Aún así, ante esto y previniendo esta situación, el prota se mencionaba que había una manera de ganar mucho dinero de una sola vez.
Y esto era gracias al incidente que ocurriría dentro de 3 meses. Con el único evento podría ganar todo un año de presupuesto de la familia de una sola vez. Pero para eso necesitaba desarrollar sus habilidades marciales y poder hacer que su voz sea escuchada. En ese momento, Patrick le mencionaba a Logan que si acaso quería huir por haber perdido en contra de su hermano pequeño. Logan sin titubear le mencionaba a su padre que en absoluto y que gracias a ese duelo se había dado cuenta de lo que le faltaba todo ese tiempo, así que aunque sea tarde él estaba interesado en ponerse las pilas y hacer las cosas de manera apropiada. Patrick inmediatamente le respondía a Logan que como si la falta de esfuerzo fuese la única razón, e incluso este está considerando que su hijo todavía no había entrado en razón después de todo. Al escuchar a su padre hablar de esta forma, Logan se mencionaba que como se esperaba, este no se iba a fiar de él tan fácilmente, y rápidamente procedió a mencionarle que también se había dado cuenta que su comportamiento todo ese tiempo también había sido un gran problema. Patrick ante esto, exhalando, procedió a mencionarle a Logan que se encontraba cansado, ya que éste había escuchado repetir las mismas frases una y otra vez, por lo que en ese momento le ordenaba que se retirara. Pero en eso Logan, alzando un poco su voz para llamar la atención de su padre, le mencionaba que todo ese tiempo, en lugar de reconocer sus propios defectos, había descargado su ira en los demás. Y mostrando su puro y auténtico arrepentimiento, Logan le mencionaba a su padre que fue extremadamente tonto e inmaduro. Es entonces de esta forma que Logan, colocándose la mano en el pecho, le continuó mencionando a su padre que a través de ese entrenamiento deseaba madurar él también, continuando así con hacerle nuevamente la solicitud a su padre de que le permita entrenar en aislamiento. Al escuchar las palabras de su hijo, Patrick guardó silencio por unos segundos, para luego proceder a mencionarle que esta vez no parecían ser excusas poco convincentes. Inmediatamente el hombre le preguntó a su hijo que cuánto tiempo pensaba quedarse entrenando, a lo que el prota le respondía que creía que alrededor de 3 meses. Patrick entonces le preguntó a su hijo que si acaso este creía que en ese corto periodo de tiempo sería suficiente para alcanzar a su hermano menor Ronian. Logan inmediatamente le respondió a su padre que no lo hacía para vencer a Ronian, sino que al elegir poco tiempo simplemente quería hacer lo mejor posible en ese corto periodo. Satisfecho por lo que estaba diciendo su hijo, Patrick inmediatamente comenzaba a sonreír mientras le mencionaba que ciertamente parecía haber cambiado. Inmediatamente el hombre continuó mencionando que era estupendo, por lo cual le permitiría a su hijo entrenar en aislamiento durante esos 3 meses. Emocionado y feliz por lo que le había dicho su padre, el prota rápidamente procedió a agradecerle a este último. Pero cuando estaba por retirarse de la oficina de su padre, este último terminó llamando su atención y le mencionaba que todavía es primavera, por lo que los panteones familiares estaban demasiado fríos para dormir, así que tenía que tener cuidado y mantenerse caliente. Ante esas palabras, el prota inmediatamente comenzó a sonreír mientras le mencionaba a su padre que lo tendría en cuenta. Unos días después observamos cómo en lo que parecía ser un bosque una persona se encontraba con una espada y una maleta. Era el prota que procedía a mencionar que ya se encontraba ahí, que solamente los miembros cercanos a la familia McClane podían entrar a ese sitio, así que nadie iba a llegar hasta allí. Además de eso, ese campo era realmente enorme, lo cual lo convertía en el sitio perfecto para el entrenamiento en solitario. Logan, mientras comenzaba a sacar algunas cosas de la mochila, procedía a mencionarse que después de todo aún no podía dejar que nadie vea ese método de entrenamiento. Vemos que lo que Logan estaba buscando en la mochila parece ser un cuaderno viejo mientras mencionaba que lo había encontrado. Los secretos de la espada divina, observando el libro que sujetaba entre sus manos. En eso el prota se mencionaba que en su vida pasada había memorizado y quemado el libro de los secretos para que el imperio no pusiese sus manos sobre él a cualquier precio. Y originalmente era un libro bordado con un halcón dorado en la portada, y el cual tiene los secretos transmitidos por el héroe de los tiempos antiguos, el cual había acabado con el malvado dragón que gobernaba el mundo en aquella época. Abrazando el libro, el prota se mencionaba que lo había transcrito utilizando el código secreto del ejército independiente para que nadie pudiese leerlo, mientras continuaba mencionándose que no podía creer que lo haya terminado de escribir de una sola vez. El chico continuó mencionándose que si lo que decía el libro de los secretos era cierto, después de que lo dominara a la perfección, los maestros del aura del imperio o incluso los archimagos ya no serían nada para él, no les darían ni el más mínimo miedo. Y además de eso, antes de su regresión era demasiado tarde para su edad y que tampoco tenía talento, pero ahora era completamente diferente. Vemos entonces que mientras el prota cerraba su puño con fuerza, un aura dorada comenzaba a cubrir el mismo. En ese momento el prota se mencionaba que ahora mismo tenía una oportunidad. El chico comienza a mencionarnos que modificar el propio cuerpo utilizando la fuerza vital llamada fuerza es la base para los secretos de la espada divina. Entonces, con eso en mente, este debería de enfocar esa fuerza hacia el corazón y crear un núcleo. Ante la complicada situación que tenía enfrente, el prota se mencionaba que esa tarea tan compleja sería difícil para un talento promedio, pero él en el pasado la había podido superar, había superado esa etapa.
Aún así, como este pensaba, después de la regresión parecía que su fuerza había evolucionado en todos los aspectos, y con eso el trabajo duro de 3 días y 3 noches podrían ser más que suficientes pero inmediatamente interrumpe sus pensamientos. Algo sorprendido, el prota se mencionaba que tenía que esperar un momento. Analizándose a sí mismo, el chico se mencionaba que si acaso el núcleo ya se encontraba formado. Es en ese instante que el prota, observando su pecho, se encontraba algo sorprendido. Mientras observaba su corazón o sentía lo que pasaba en él mismo, se mencionaba que mientras el núcleo se encontraba creado, una energía tremendamente poderosa y densa se encontraba estallando en él mismo. Muy emocionado, el prota se mencionaba que sentía como su cuerpo se encontraba absorbiendo toda esa energía como una lluvia tras una larga sequía. Inmediatamente el prota tomó la espada que se encontraba recostada en una piedra para comenzar a balancearla, mientras mencionaba que si el contenido del libro secreto era correcto, entonces solamente tenía que probarlo. Inmediatamente, en el momento en el que el prota balanceó su espada, se generó una gran onda expansiva a su alrededor, quedando bastante sorprendido y maravillado, mencionándose que eso era genial. Inmediatamente el chico pensó que su constitución y sus sentidos habían dado un giro completamente, todo había cambiado de una manera adecuada para poder blandir la espada. Aún así, el prota se mencionaba que este no tenía ni la más remota idea de cómo se había creado el núcleo de la fuerza tan rápido, pero a ese ritmo, después de 3 meses seguramente podría alcanzar nuevas alturas, podría volverse aún más fuerte. Esto fue suficiente para motivar al prota, el cual comenzó a mencionarse que genial, ahora con eso tenía suficiente motivación para seguir entrenando. Vemos cómo ese mismo día la tarde terminó cayendo rápidamente y momentos después terminó llegando la noche. Fue de esta forma como pasaron los 3 meses, y es entonces que el prota, observando el árbol que tenía delante, procedía a mencionar que entonces ese era el último día de entrenamiento. Y en ese momento el chico estaba pensando que entre las 10 técnicas de espadas registradas en el libro secreto, la espada que cortaba a través del tiempo y el espacio era una especial, un corte o movimiento que tiene por nombre tajo tiempo-espacio. Alzando su espada hacia el aire, el prota se mencionaba que con el único núcleo que poseía, mientras se preparaba y comenzaba a emitir energía por todo su cuerpo, el chico mencionaba que era un núcleo de una estrella. La única técnica de espada que podía realizar en ese momento era la primera técnica. Determinado a llevar a cabo su ataque, el prota se mencionaba que tenía que realizarlo a toda costa, mencionando así en voz alta el nombre de este ataque, onda cortante, realizando así un poderoso ataque que desplegó una gran cantidad de energía que movía todo a su paso en la tierra. Y la culminación de este ataque tiene por nombre división ondulante. El poderoso ataque o tajo realizado por Logan terminó alcanzando inmediatamente el enorme árbol que se encontraba delante del chico, y rápidamente terminó levantando una gran nube de polvo. El prota se encontraba sudado y exhausto después de haber utilizado una gran cantidad de fuerza o aura en ese ataque. Y mientras el chico caía sentado sobre su trasero, observando hacia arriba, se encontraba riéndose bastante agotado, observando así lo que había realizado su ataque, partiendo aquel árbol enorme por la mitad de un solo corte. Bastante feliz por el progreso que había conseguido, el chico se encontraba riendo a carcajadas, y mientras se encontraba con una mirada determinada, procedía a mencionarse que ese poder estaba más allá de su propia imaginación, y que esa no es una técnica que un novato usuario de la fuerza pudiese lograr tan fácilmente. Logan, mientras observaba cómo su mano se encontraba un poco entumecida, mencionaba que aunque estuviese un poco agotado después de haber realizado tan solo un simple golpe, sería una buena carta para tener bajo la manga. Motivado por todo esto, el prota se mencionaba que al parecer ya había cumplido con el objetivo de su entrenamiento, por lo cual podría informar orgullosamente de los resultados de su entrenamiento a su padre en ese instante. Aún así, el prota recordó que en los últimos 3 meses no se había dado una ducha, por lo cual inmediatamente, tapándose la nariz, procedía a mencionar que primero debería de darse una ducha antes de ir a visitar a su padre. Bastante tiempo después, el prota ya había llegado al castillo y una persona le preguntaba al chico qué era lo que había dicho. Se trataba de uno de los guardias de su familia, el cual procedía a mencionarle al prota que lo sentía, pero el patriarca no podía verlo, pero aún así el chico tenía una mirada maliciosa. Este resultó ser uno de los caballeros de la familia y el cual tenía bastante tiempo sirviéndole a la misma. Actuando muy arrogante, el caballero le mencionaba al prota que tenía que tener la amabilidad de despedirse, llamándolo joven maestro. Ante esto, el prota le preguntaba al hombre que por qué, preguntando si acaso su padre se encontraba enfermo. Este caballero, actuando de forma muy arrogante, le mencionaba al prota que la ley de la familia decía que incluso los parientes de sangre directo no podían ver al patriarca sin previo aviso, e incluso tuvo el descaro de preguntarle al prota que si acaso se había olvidado de las leyes. Rick, el sirviente del prota, le mencionaba al chico que esas eran las reglas de la familia que tenían aproximadamente unos cientos de años de antigüedad. En ese momento el prota le respondía a su sirviente que él había hablado con su padre de esa misma manera hace 3 meses atrás y que no había tenido ningún tipo de problema. El caballero, sonriéndole al prota, le mencionaba que en ese caso el guardia a cargo no había hecho bien su trabajo. Ante esta situación, el prota se mencionaba que eso era bastante extraño, pues eso nunca había sucedido en su vida anterior. Justo en ese momento el prota escuchaba como unas personas se encontraban hablando a la distancia, mientras maldecía mencionaban que si acaso ese caballero se encontraba loco por lo que estaba haciendo.
Ante lo que estaba escuchando el prota se mencionaba que si acaso ese ruido y las voces venían del interior de la mansión. Se mencionó incluso que suponía que la fuerza había amplificado sus sentidos. En eso observamos a los guardias que se encontraban sonriendo y seguían hablando de lo que estaba sucediendo. Uno de ellos mencionaba que aún así seguía siendo el primer joven maestro. Otro de los guardias rápidamente procedió a mencionar que era un cobarde que había huido después de perder en contra de su hermano pequeño. El caballero sabía que ese tipo no podía quejarse en lo más mínimo, por eso se encontraba actuando de esa forma. Otro de los caballeros procedía a mencionar que incluso si algo salía mal, el señor se encargaría él mismo de resolver esa situación. El prota, que había escuchado toda su conversación, se mencionaba que eso era bastante interesante y seguía pensando que suponía que su reputación había tocado fondo mientras estaba fuera en el entrenamiento en solitario, tanto que hasta los caballeros de la familia lo tomaban como si fuese simplemente un chiste. El caballero que se encontraba custodiando la oficina del padre del prota inmediatamente procedió a mencionar que la próxima vez por favor tenía que venir después de haberle avisado previamente a su padre. Exhalando por la situación tan abrumadora que estaba pasando, el prota se mencionaba que eso era demasiado problemático, mas sin embargo estaba planeando mostrar cómo había cambiado y poco a poco cambiar su reputación, pero mientras metía su mano en su bolsillo el prota procedió a mencionar cuál es el nombre de este caballero que se encontraba llevando a cabo la actividad de vigilar la oficina de su padre en ese instante. El caballero, preguntándose qué era lo que estaba sacando el prota, inmediatamente procedió a responderle al chico que su nombre es Dominan. El prota, cerrando sus ojos, inmediatamente procedió a mencionarse que entonces podía comprender que se llamaba así, e inmediatamente procedió a mencionar que le había impedido encontrarse con su padre utilizando una regla de la familia que estaba básicamente muerta. El resto de caballeros se encontraban a la expectativa de qué era lo que iba a hacer el prota en ese momento. Logan continuó mencionando que también lo había humillado con una actitud constantemente insolente. En ese instante el sirviente del prota se encontraba intentando llamar la atención del joven. Por otro lado, el caballero, observando al prota, se mencionaba que si acaso este chico de repente estaba intentando tomar la autoridad. En ese momento Logan termina tomando la palabra y le mencionaba al caballero que para pagar la injusta humillación que había sufrido, él como Logan McLean, tirándole un guante al hombre en la cara, le mencionaba que retaba a Sir Dominan a un desafío, desafiando así de esta forma al caballero a tener un duelo. Los demás caballeros que estaban presenciando esto se encontraban sorprendidos y se preguntaban qué rayos había dicho el prota. De regreso con Logan, este le preguntaba a Dominan que por qué no le respondía, preguntándole que si acaso este se encontraba temblando de miedo. Escuchando y presenciando todo esto, bastante preocupado, Ricky intentó nuevamente llamar la atención del prota, pero este último solamente podía mencionar que no podía creer que tenga la cola entre las piernas contra el rumoreado cobarde, y continuó mencionando que suponía que ya había pasado su mejor momento, haciendo alusión de que Dominan ya estaba completamente anciano. El caballero, al escuchar todo esto y todavía con el guante en la cara, vemos cómo se le encontraban brotándose las venas de la ira, pero inmediatamente decidió calmarse y procedió a mencionarle al prota mientras se quitaba el guante de la cara que él lo iba a hacer, procediendo a presionar con mucha fuerza el guante que el prota le había arrojado mientras le gritaba al chico que él iba a aceptar su duelo. Y en ese instante ambos personajes se encontraban teniendo un intercambio de miradas. Al parecer Donovan se encontraba realmente furioso con todo lo que acababa de hacer el prota. Más tarde de eso nos encontramos en la sala de entrenamiento de los caballeros, y en la arena de prácticas observamos cómo el prota se encontraba parado sujetando una espada muy confiado y delante de este se encontraba el caballero Dominan. En eso observamos a los demás caballeros que se encontraban presentes y uno de ellos procedía a mencionar que si acaso realmente el joven amo iba a ir en contra de un caballero. Incluso susurraba que eso iba a ser malo, mientras que por otro lado su compañero mencionaba que el joven amo iba a perder ese duelo, por lo cual no tenía que tener la más mínima duda de que eso iba a suceder. El prota, que se encontraba en la arena, se encontraba escuchando la conversación de los caballeros cuando mencionaban que si acaso no habían visto cómo el prota había sido destrozado por Ronian hace días, e incluso habían escuchado que el prota se había escondido por los siguientes 3 meses después de eso para evitar a Ronian por lo que había sucedido. En ese momento un caballero preguntó que cuánto duraría ese cobarde en contra de un caballero, y rápidamente otro de los caballeros que se encontraban presente procedió a mencionar que apostaba 50 monedas de oro a que el prota no duraba ni siquiera 10 minutos. Otro de ellos, alarmado, preguntaba que si acaso estaba exagerando, mencionando que eran 10 minutos, era algo imposible, y afirmando que él iba a apostar 100 monedas de oro a que el prota no duraba ni siquiera 5 minutos. Furioso porque el prota podía escuchar todas sus conversaciones, se mencionaba que nadie esperaba que ganara después de todo, y si la tenía de esa forma entonces no tenía más alternativa que darle la vuelta a la situación. En ese instante, sacando a Logan de sus pensamientos, Dominan le mencionaba al chico que se veía bastante relajado, mientras que observamos cómo el caballero se encontraba bastante furioso y le mencionaba al prota que por favor tenía que tener cuidado de no lastimarse. Observando a este caballero fijamente, el prota se mencionaba que este se atrevía a buscar pelea con él, pero no tenía las agallas para decirle vulgaridades
golpes a un miembro de la familia enfrente de otros caballeros. Logan llegó a la conclusión rápidamente de que ese tipo no tenía agallas en lo absoluto. Justo en la misma sala de entrenamientos observamos cómo se encontraban dos sirvientes y una criada, y el sirviente principal del prota se encontraba pensando que al final el joven amo había terminado peleando con el caballero. Y mientras se quedaba completamente petrificado, se mencionaba que estaban completamente jodidos y que el señor terminaría cortándoles el cuello. En ese momento su compañero, al notar cómo se encontraba, procedió a mencionar que al parecer Rick se había desmayado de pie. Aún así, pese a todo esto, el combate no se detuvo y el prota terminó acercándose hacia donde se encontraba Dominan. En el centro de ellos se encontraba otro caballero que procedía a mencionar que el duelo oficial entre Logan McClane y el señor Dominan estaba por comenzar. Este caballero, algo nervioso, procedió a mencionar que por el bien de la seguridad solamente se utilizarían armas de madera. Y mientras el caballero mencionaba, ahora se encontraba observando fijamente al prota esperando que este último se resignara y desistiera de pelear contra el caballero, pero la mirada del prota cada vez se hacía más determinada y decidida. Pese a todo esto, el caballero, sudando y preocupado, se mencionaba que si acaso debería de realmente seguir adelante con eso, e incluso se mencionaba que aún así el joven amo estaba siendo demasiado terco al respecto, por lo cual no tenía más alternativa que seguir con las cosas y hacer como si nada estuviese pasando luego de ello. El caballero en ese momento se mencionaba que lo habían limitado a utilizar armas de madera, pero los caballeros son principalmente usuarios de aura, así que podrían acabar con una persona fácilmente incluso aunque estuviesen utilizando armas de madera. Bastante preocupado y nervioso por lo que estaba por pasar, el caballero se mencionaba que no sería su responsabilidad lo que pasara de allí en adelante. Y mientras el caballero daba inicio con el combate, seguía mencionándose que Dominan, por el amor de Dios, no tenía que ser tan duro con el prota. Rápidamente este caballero procede a gritar que comenzaría el duelo inmediatamente, y observamos cómo tanto el prota y Dominan retrocedían un poco para reposicionarse. Vemos así entonces cómo Dominan se encontraba con una postura firme y bastante estable. En eso vemos cómo la presión alrededor de Dominan comenzaba a hacerse cada vez más grande. Sus compañeros caballeros, al observar lo que estaba sucediendo, uno de estos procedió a mencionar que entonces este último estaba planeando utilizar aura. Otro de los caballeros, sonriendo, procedía a mencionar que entonces utilizaría aura en contra de una persona normal y que ese tipo realmente iba a ir a por todas desde un principio. En eso el sirviente principal del prota se encontraba preocupado, mencionando que si acaso eso no era hacer trampa, y si el joven maestro era golpeado por eso entonces estarían todos acabados. El caballero entonces procedió a preguntarle a Dominan que por favor tenía que ser un poco gentil con el prota. En ese momento el prota, con una expresión aburrida, se encontraba pensando que bueno, suponía que debería de ser intimidante si no conocía nada mejor que eso. Pero observando fijamente a Dominan, el prota se mencionaba que esa era una clara señal de que era torpe en el manejo del aura y su fuerza se encontraba escapando por todas partes y era incapaz de controlarla. En eso el prota le hablaba directamente a Dominan, mencionándole que parecía bastante alterado, preguntándole directamente si había algo que lo hubiese molestado, mientras que Dominan simplemente se encontraba chasqueando con su boca. El caballero se mencionaba en ese momento mientras apretaba su espada con mucha fuerza que ese chico acaso había dicho que estaba pasado de edad. En eso se nos muestra un recuerdo y empiezan a mencionarnos que habían pasado los años y los juniors habían subido de rango, pero Dominan seguía siendo el peor caballero de la orden a una edad de 40 años, por lo cual este último ya había decidido retirarse. Mientras vemos cómo Dominan se saltaba a los entrenamientos, este último solamente se preocupaba por lo que debería de cenar una vez terminado el entrenamiento. Y se nos menciona así a su vez también que este simplemente se limitaba a hacer toscamente los recados que se le encomendaban y a vivir esperando a jubilarse. Pero en eso Dominan recordaba como el prota le había dicho de una manera burlona que suponía que se había pasado ya la flor de la juventud. Furioso, Dominan se mencionaba que cómo se atrevía alguien como él, cargando rápidamente hacia donde se encontraba el prota con la intención de hacerle bastante daño. En eso vemos como Rick se encontraba bastante preocupado y mencionaba que tenían que detenerlos, o si no el joven amo iba a perecer. El caballero que hacía de juez también procedió a mencionar que Logan estuvo de acuerdo con eso, así que ¿cómo podían detenerlo después de todo? Dominan, que ya se encontraba completamente decidido, se mencionaba que él ya había tomado la decisión de retirarse de todos modos, y mientras se preparaba para arremeter hacia el prota con un poderoso ataque, se mencionaba que iba a acabar con él con una técnica secreta. Pero antes de que Dominan pudiese realizar cualquier ataque, el prota ya había utilizado una habilidad que tiene por nombre Tajo de Triple Muerte, y observamos cómo el prota se encontraba parado a un costado de Dominan mientras que con su espada y emanando una pequeña cantidad de aura se encontraba apoyándola sobre la espada de Dominan.
Y en eso observamos como el caballero tenía una expresión de dolor y de furia y al mismo tiempo se encontraba haciendo mucha fuerza, pero inmediatamente observamos como una espada cae al suelo. Y momentos después observamos como el prota se encontraba emanando aura desde todo su cuerpo y Dominan yacía inconsciente en el suelo. Es entonces que el prota, dispersando su energía, procedía a preguntarle al caballero que si acaso se hacía llamar caballero, al mismo tiempo que le preguntaba que no le diga que eso era lo mejor que tenían los caballeros de su familia. Los otros caballeros que se encontraban expectando este combate se quedaron completamente sorprendidos, al mismo tiempo que el caballero que hacía de juez y el resto de servidumbre que se encontraba presente. Todos inmediatamente comenzaron a gritar que no lo podían creer, mientras que en el medio de la arena de prácticas observamos como el prota yacía con su mano sujetando su espada y Donovan de rodillas prácticamente inconsciente. Los caballeros que se encontraban de espectadores sorprendidos se mencionaban que de ninguna manera, ni siquiera pudo ver nada. El primer más joven maestro era realmente un usuario de aura, que era lo que estaba pasando. Inmediatamente el prota decidió llamar al árbitro, el cual terminó acercándose rápidamente pues se le había olvidado que su papel era de árbitro y comenzó entonces a observar al prota, el cual le mencionaba que quería darle otra oportunidad a Dominan, preguntándole el prota directamente al juez qué le parecía esto, a lo que el juez, acercándose a Dominan, le preguntaba que si acaso Dominan estaba seguro de continuar. Este caballero, que ya había recuperado la conciencia mientras observaba su mano temblar e intentaba sujetarla, escuchaba como su otro compañero le preguntaba que si acaso se encontraba bien, pero en ese instante este se encontraba preguntándose qué demonios acababa de suceder, preguntándose entonces en ese instante que si acaso él era mucho más débil que ese chico. Tomando su espada nuevamente, Dominan procedía a mencionar que no, mientras comenzaba a emanar aura por todo su cuerpo, y mientras se preparaba para blandirla mencionaba que eso no podía ser verdad. El prota, observándolo, procedía a mencionarse que se encontraba esforzándose demasiado, y que eso era completamente cierto, mientras arremetía con un poderoso ataque hacia donde se encontraba el caballero, ataque el cual terminó impactando en la frente del caballero y terminó dejándolo inconsciente de una buena vez por todas. El prota, observando al caballero, se encontraba furioso, mencionándose que incluso le había dado otra oportunidad, pero ahora mismo era momento de enseñarle quién mandaba, mientras observamos cómo Dominan se encontraba intentando levantarse. El caballero, pese a que se encontraba sangrando por la nariz debido a que ahí fue donde recibió la mayor parte del golpe, intentaba levantarse pero cayó sentado sobre su trasero. En ese momento el prota se acercó hacia este y mientras el caballero mencionaba el nombre del prota, mientras el prota acercaba su espada de madera, él procedía a mencionar que él admitía la de Ro. Pero claro, el prota no lo dejó terminar la oración cuando rápidamente con su espada le terminó dando un fuerte golpe en la mejilla, dejando al caballero prácticamente sin terminar su oración y más sorprendido que nunca. Luego de haber hecho esto, el prota se encontraba pensando que había mostrado más que suficiente misericordia a un vasallo que había intentado rebelarse en contra de su superior. Y lo que quedaba ahora mismo era, mientras observamos la cara furiosa del prota, era que simplemente necesitaba repartirle un castigo apropiado. Rápidamente el prota comenzó a balancear su espada de madera golpeando al caballero por todos lados mientras observamos cómo este último intentaba taparse la cara y comenzaba a llorar, e incluso le gritaba al prota que tenía que parar. Los caballeros presentes e incluso la servidumbre se encontraban completamente aterrados, pasando uno de los sirvientes a mencionar que eso era tan cruel, y el sirviente del prota mencionaba que si acaso no deberían de detenerlos. Otro de los caballeros, observando esto, procedía a mencionar que si realmente ese era el joven Amon Logan que ellos conocían. Su compañero, impresionado, preguntaba cómo había cambiado tanto en tan solo 3 meses, incluso su aura había despertado, e incluso sus habilidades con la espada habían cambiado totalmente. Y para ellos, esto era como si el prota simplemente hubiese sido un espadachín durante décadas. En eso observamos cómo el prota se había detenido y vemos cómo el chico se encontraba de pie apuntando con su espada a Dominan, el cual yacía prácticamente tumbado en el suelo de espaldas sin moverse. Ante esto, el juez, observando lo que estaba sucediendo, procedió a mencionar que el ganador era, y mientras todos observaban al prota, mencionaba que el ganador era Logan McLean. Ya después de esto, el prota finalmente pudo reunirse con su padre, el cual mientras se encontraban en su oficina le mencionaba al prota que parecía que había despertado, y le preguntó directamente al chico qué había pasado durante su entrenamiento. En ese momento, Logan se encontraba mencionándose que entonces, al parecer, sí se encontraba observando su combate después de todo. Rápidamente, Logan decidió mencionarle a su padre que se había deshecho de su codicia y pensó en dejarlo todo, y mientras seguía entrenando con esa mentalidad, en un momento repentinamente pudo sentir la fuerza llenándose dentro de él, y después de eso no pudo creer lo que estaba sucediendo. El prota se mencionaba que puede que eso parezca una mentira, pero en realidad eso fue lo que obtuvo y lo que sucedió en su vida pasada, pues solo después de renunciar a todo para vengar a su propia familia pudo convertirse en un usuario de aura. Y en aquel entonces apenas pudo despertar cuando había cumplido 40 años.
Sacando al chico de sus pensamientos, su padre Patrick procedió a mencionarle que se trataba de la realización vacía y que ciertamente había cambiado, pero después de haberse dado cuenta de todo eso, su primera acción es asaltar a un caballero. El prota, intentando explicarse, le mencionaba a su padre que ese hombre se lo merecía y al mismo tiempo le mencionaba que él también había escuchado todas las historias que contaban los soldados, o se equivocaba. Patrick entonces le mencionaba a Logan que lo había escuchado, pero aún así le preguntaba si realmente había la necesidad de llegar tan lejos. Determinado, Logan le mencionaba a su padre que por supuesto que había la necesidad de llegar tan lejos. Al escucharlo, su padre no comprendía a qué se refería a su hijo. En ese instante, el prota comenzó a explicar que ese hombre estaba tratando de engañar a la sangre de su señor y burlándose directamente de uno de sus descendientes, por lo cual si no se controlaba habría sido un veneno para la disciplina de la familia en ese instante. El prota nos menciona que una jerarquía es el pilar que permite que una organización funcione, y cuando la jerarquía se tambalea, la organización misma también se tambalea. Además, una de las cosas que se dio cuenta después de vivir como mercenario por más de 10 años es que cuando se trata de grupos de hombres con armas tienes que asegurar de hacer las cosas bien de un solo golpe. Por lo que el prota estaba completamente seguro de que lo que había sucedido ese día sería una lección para los otros caballeros. Patrick en ese momento le mencionaba a su hijo que Dominan definitivamente tenía gran parte de la culpa, y esto era debido a que éste había olvidado su deber en primer lugar y había tratado de engañar al prota. Pero lo que había hecho su hijo también había sido demasiado arriesgado, por lo cual le recomendaba que debería de contenerse a partir de ese momento. Incrédulo por lo que estaba pasando, Logan se preguntaba que si acaso su padre lo había perdonado tan fácilmente. Por otro lado, Patrick, como si se le estuviese leyendo los pensamientos, le preguntaba que si acaso quería una especie de castigo o algo similar, a lo que Logan le mencionaba que en absoluto, con lo que había sucedido y como habían terminado las cosas, para él estaba bien. Patrick entonces le mencionaba a su hijo que no estaba diciendo que lo que éste había hecho estaba bien, y no tenía que equivocarse, no tenía que volver a hacer algo como eso sin su permiso. Y además de eso, este ni siquiera había recibido oficialmente su rango todavía. Con una expresión seria, Logan le mencionó a su padre que entonces lo tendría en cuenta. En eso, Patrick le mencionaba a su hijo que había algo más que debería de saber, a lo que el prota se encontraba un poco confundido, y es en ese momento que su padre le mencionaba que su prometida Rina vendría a visitarlo pronto. Estas palabras terminaron estremeciendo completamente el cuerpo del prota, que no se podía creer lo que acababa de escuchar. Y mientras temblaba un poco, el prota se mencionaba que entonces por fin había llegado. Mientras recordaba a la chica, el prota se mencionaba con una gran sonrisa en su rostro que finalmente había llegado su vaca lechera. Y al mismo tiempo que esto estaba sucediendo, vemos como la señorita Rina bajaba de su carruaje y se encontraba observando el castillo de la familia del prota. Los caballeros que se encontraban en la puerta inmediatamente hicieron presente el anuncio gritando que acababa de llegar la princesa Rina Wolves. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado y si es así, por favor háganmelo saber dejando un like y un comentario, que eso me ayudaría muchísimo con el algoritmo para este video. Y si has llegado hasta esta parte del video, por favor házmelo saber dejando acá abajo en los comentarios la frase flor de la juventud. Ahora sí, sin más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud y nos vemos en el próximo video.